con Nuestra América, y después Nuestra América es un ensayo de concepción política, porque América Latina ha sido un continente de revoluciones y no de guerras, no ha tenido reacciones viscerales como contrapone Arciniegas entre Europa y América. En ese sentido es interesante esa tesis de decir que Europa es guerras y acá han sido siempre revoluciones. exactamente, que la revolución es producto de la agitación intelectual, dice Arciniegas. Por eso la revolución sería un ensayo, porque claro, necesitamos intelectualizar y generar ideas para contraponernos a un orden, justamente, y poder, para la redundancia, hacer una revolución. Distinguimos entre dos concepciones de revolución moderna, ir para adelante, revolutio, en la época antigua, lo clásico, tiene que ver con volver a un inicio, ¿no? Pero la revolución sería eso, esa es una concepción de ensayo, digamos, ¿no? Nuestra América es un ensayo. Anteriormente a eso, bueno, la clase primera creo que se entendió bien. Yo lo que quiero decir en relación a la clase primera, me parece muy interesante y ahora vamos al tema, tiene que ver con una distinción que yo hice, una tríada que es sofística, mito y filosofía, ¿no? Quiero que sepan esto, así como hablábamos de arte recién, no es rigurosamente distinguido esto, es decir, el mito no se ciñe de la filosofía o de la ciencia y tampoco la sofística se ciñe de ambas. Usamos mitos para comprender la realidad y para conceptualizarlo, no basta ir más al caso de Freud, que usa los mitos para explicar teoría psicoanalítica, que es más presuntamente científica que la sociología, por ejemplo. En ese caso me parece súper interesante distinguir esto. La sofística también se puede, en términos aristotélicos, relacionar con la retórica. Para Platón no, para Platón la sofística y la retórica no sirve. Es para justamente convencer a alguien de algo que no es cierto. Pero para Aristóteles sí sirve. Ahora, la modernidad ha refutado a Platón, decir, bueno, la retórica sí sirve. La retórica es necesaria para las sociedades. Son necesarias. Entonces, a mí me parece súper prudente redundar sobre esto, que sofística, filosofía y mito no son tampoco tres acepciones completamente escindidas una de otra, sino que también tenemos que incorporar y ver que hay relación entre sí, cosas que vamos a ver. Yo lo que quería hacer, porque recuerdo en las clases del año pasado de Fernando, por eso les preguntaba, no les quiero hablar de esto muy ligeramente para no hablarles en chino, más que nada, porque capaz me dicen, ¿de qué estás hablando? Yo pensando que, bueno, obviamente Fernando les había dado un trasfondo de esto, no sé si han abordado la definición de justicia en el teórico de Fernando, pero la vamos a ver muy rápidamente, porque ya esto lo viene justamente, viene un poco a colación. En la época antigua, Platón escribe un texto muy lindo y muy trascendental que es La República. Platón escribe en diálogos socráticos, ¿no? Es decir, habla Sócrates con Polemarco, con Trasímaco, con Calícles, habla con otros personajes. Si ustedes se fijan en el texto de Res, cuando Res habla del ensayo también habla de la mayéutica socrática, ¿no? Habla un poco de este diálogo. Diálogo viene de dialéctica, dialectic, es decir, dialectizar también tiene que ver con construir conocimiento. Esto viene también a través del diálogo, es decir, el conocimiento, para esta concepción, y me atrevería a decir para una concepción también moderna, se construye a través del diálogo. Lo cuento muy rápidamente. Las obras antiguas se diseminan en libros, libro 1, libro 2, libro 3. En el libro 1 empiezan a discutir sobre qué es la justicia, qué es lo justo. ¿Qué es justo? ¿Qué pasa? ¿Por qué decimos que algo es injusto o algo es justo? En la vida en general, piénsenlo en su cotidianidad, es decir, ¿por qué decimos que algo es injusto o algo es esencialmente justo? Y empiezan a dialectizar, a partir de diálogo, a la redundancia, sobre la definición de justicia, y decir, bueno, la justicia tiene que ver con darle a cada uno lo que corresponde, digamos, ¿no? Darle a cada uno lo que merece, lo que recibe, ¿no? Por esta justicia dice, bueno, pero lo que se conoce, se lo critica Sócrates es, pero imagínate esto, ¿no? Viene un amigo tuyo muy triste y sacado completamente, que vos sabés que tiene un arma y te pide que le des su arma, porque él la quiere usar. Le corresponde esa arma, pero ustedes se la darían. Yo no, digamos, no es su auto, ustedes salieron con esa persona a tomar cerveza a un bar acá en el centro. Y dice, bueno, quiero manejar, es mi auto, dámelo, pero no puedes manejar en este estado. Entonces, claro, vos tampoco podrías devolverle a cada uno lo que corresponde. En el tránsito del libro 1 al libro 2 irrumpe un personaje llamado Trasímaco que dice, refuta completamente a Sócrates y le dice, no, la justicia es lo que impone el más fuerte por sobre el débil. Los débiles están obligados a rebelarse en contra de los fuertes
Porque los que imponen esa visión de justicia son justamente los fuertes, digamos. Entonces ahí entramos en una tesis mucho más polémica y mucho más trágica en relación a lo que es la justicia. La justicia es sencillamente, se relaciona con lo que impone el fuerte. En el libro 2, los posteriores 12 libros aproximadamente de la República se basan en el intento despiadado de Sócrates en refutar esta tradición. Es decir, no puede ser, porque esto, si no hay democracia, ¿cómo es que la justicia le impone el más fuerte? Es decir, ¿cómo lo justo lo pueden crear un grupo de personas a una élite en relación a esta conceptualización? No puede ser. Entonces, ahí vemos, si uno sale a la calle hoy en día, contraponemos la noción de justicia de Sócrates, perdón, no se lee nada, o creo que sí, ¿la viene algo? No. Poco. Está bueno, vamos a intentar hacerlo mejor. Lo de darle a cada uno lo que corresponde no funciona, no sirve, digamos, porque la justicia es sencillamente lo que impone el más fuerte. Ahora, uno sale a la calle, no sé qué pensarán ustedes, pero para mí la concepción es esa. La justicia es lo que impone el más fuerte por sobre un débil, digamos. Entonces, a partir de ahí, lo que hace posteriormente Sócrates es imponer un ideal de justicia en sí. Es decir, contrarrestar esta definición e intentar erigir un concepto de justicia. Necesitamos un concepto de justicia universal, porque si no tenemos un concepto de justicia universal, no podemos tener una convivencia política. Si no entendemos qué es lo justo, no podemos convivir en sociedad. Recuerdo los primeros mitos, vieron como los mitos también tienen incidencia del gobierno de Cronos, los primeros mitos, incluso de las primeras polis, en la antigüedad decían, una polis, si no hay deseo, no es polis. ¿Por qué? Porque si hay deseo, hay conflicto, y si hay conflicto, hay política. La política se manifiesta a través del conflicto, y si hay deseo, hay conflicto. ¿No? Entonces, necesitamos un ideal de justicia en sí. Sócrates lo impone, dice, sí, la justicia es darle a cada uno lo que corresponde. Después interrumpe otro personaje griego que es Protágoras, que justamente promociona la democracia, el demos, el gobierno del pueblo, y dice, la justicia universal no puede ser desarrollada. La justicia universal no existe, porque cada sociedad tiene que imponer su propio ideal de justicia. Cada sociedad tiene que legislar su propia justicia, porque si tenemos una justicia universal, esto va a ser impracticable. Entonces ahí tenemos dos concepciones muy marcadas también entre Sócrates y Protágoras. Y Protágoras justamente es el primero en pregonar la democracia, que vamos a contar el mito de la clase que viene cuando veamos el prólogo de Mariano Moreno. Ya les adelanto que vamos a ver eso, nos metemos en Mariano Moreno Rousseau. Entonces, hay una contraposición muy grande entre el ideal de justicia socrático, que intenta definir una justicia en sí misma, y después el protagónico, en términos de que cada sociedad puede legislar su propia noción de justicia. Y ahí estamos en un conflicto, porque no sabemos qué es lo justo tampoco en términos universales. Ahora, hoy en día yo pienso en la sociedad global y digo, tampoco lo sé. Cada sociedad legisla su propio ideal de justicia, cada constitución es diferente, difiere una de otra. No podemos decir qué es lo justo en Medio Oriente, en Asia, en Latinoamérica, en América del Norte o en Europa. No sabemos si hay específicamente una convergencia ahí conceptual. No lo podemos decir. Cada cual piensa a su modo cómo es la justicia para ellos. Exactamente, es lo que dice Protágoras. Dice, cada sociedad va a pensar su propia ideal de justicia. Ahora Sócrates lo que dice, no, es imposible. Porque si no sabemos lo que es lo justo en sí, no vamos a poder vivir en armonía. ¿Vamos a haber guerras? Bueno, hoy en día hay guerras. Bueno, no creo que específicamente por eso. Pero si no va a haber constante conflicto. Entonces yo lo que quería hacer, a modo de introducción, es contraponer estas ideas de lo que es lo justo y lo que es lo no justo, obviamente desde el mundo antiguo. Vamos a centrar esta exposición entre tres conceptos, que son lenguaje, retórica y sofística. La retórica comienza con la escuela socrática. Por eso creo que Jaime Rest en este texto lo cita. A lo largo de toda la exposición voy a hablar de un señor Nietzsche.
el filósofo que se basa un poco en el personaje de Trasímaco. La justicia es lo que le conviene al más fuerte, ¿no? Y ahí empieza a construir también su concepto de moral, su concepto. Recuerdo que Nietzsche dice, relaciona lo bueno y habla como la raíz etimológica del alemán de bueno viene de Schutz, de útil, es decir, lo bueno es lo que le conviene, lo útil, lo bueno es lo útil. Y ahí parte de relativiza completamente la moral. ¿Y qué hace Nietzsche? Habla de una forma muy aforística, muy ensayística, construye conocimiento a partir de eso. La primera crítica que le podemos hacer al lenguaje, vamos a empezar de a poquito, espero no marearlos, es primero su abstracción, es decir, el lenguaje no construye, no nos acerca a ningún objeto de conocimiento. ¿Qué voy con esto? Yo digo la palabra mesa y no hablo, por ejemplo, de las maderas, de los clavos que tiene, de su materia, de los átomos que circunscriben a todo el objeto mismo, al objeto sensible, sino que le doy un nombre, mesa. No estoy definiendo absolutamente nada de sus particularidades, ni químicas, ni físicas, ni biológicas, ni tampoco de tanta utilidad. Por eso es una abstracción. Exactamente, sí. Tiene que ver con la relación entre significado y significante. Significado, significante, exactamente. Ahí lo que hace Saussure, te refieres a Saussure, significante tiene que ver con el ruido acústico mesa y significado social tiene que ver con lo que significa la mesa, ¿no? La imagen que uno puede tener acerca de la mesa. Justamente la complejidad del propio lenguaje hace que primero, no recuerdo quién, no, fue Saussure primero, luego Peirce, si mal no recuerdo, Peirce, no sé si lo vieron en semiología o en semiótica, en la tríada de Voloshinov, el ruso. También lo ven a Voloshinov, la filosofía del lenguaje. Bien. Son temas densos igual. Bueno, hay lo que hace Saussure ahí, justamente teniendo en cuenta la contingencia del propio lenguaje y la arbitrariedad del propio lenguaje, es sistematizar un proceso muy complejo, significante y significado. Un poco positivista, ¿no? Pero también es necesario que esto se haga de esta manera, ¿no? Y lo que vamos a plantear acá es que mediante el lenguaje no llegamos a ninguna verdad en sí misma, sino que lo que va a decir Nietzsche es nos alejamos. Voy a leer un párrafo de un texto de Nietzsche sobre verdad y mentira en sentido extramoral, que dice lo siguiente. Los diferentes idiomas, reunidos y comparados unos a otros, muestran que con las palabras no se llega jamás a la verdad ni a una expresión adecuada, pues de lo contrario no habría tantos. La cosa en sí, esto sería absolutamente la verdad pura y sin consecuencias, es también totalmente inaprehensible y en absoluto deseable para el creador del lenguaje. Es decir, la cosa en sí no la podemos determinar a partir del lenguaje. Lo fenoménico, lo que nos aparece, el fenómeno, este término que también se dice mucho. Fenómeno, vemos fenómeno, no vemos cosas en sí, vemos apariencias. Fenómeno. Fenómeno, lo fenoménico, fenómeno en griego y Phanstein, fantasma, tiene la misma raíz etimológica. Fantasma y fenómeno en griego tienen la misma raíz que es parecer, algo que aparece o algo que parece pero no es. En todo sentido, entonces el lenguaje no podría llegar a definir absolutamente nada, sino que justamente a alejarnos de la propia verdad. Esto tiene que ver con la retórica. Digamos, ¿no? Lo que dice Nietzsche es, conocemos únicamente metáforas de la vida, ¿no? Antes que un acercamiento, digamos. Todo concepto se forma a partir de igualar uno con otro. Uno conoce a partir de la diferencia que marca una cosa con la otra, pero no la conoce en sí misma, no sabe cuál es su esencia, no la creó específicamente. Pero ¿qué va a ser, cuál va a ser la verdad entonces para Nietzsche? También lo leemos. Dice, ¿qué es entonces la verdad? Un ejército móvil de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas, adornadas poética y retóricamente, y que después de un prolongado uso a un pueblo le parecen fijas, canónicas, obligatorias. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado lo que son, metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible. Fíjense que un pueblo con su costumbre, con sus vetos, justamente empiezan a parecerle inamovibles y fijas, justamente, digamos. Recuerdo el caso que me pasó hoy, digamos, ¿no? Que hablaba con un chico cubano que se vino a los 20 años acá y a él le costaba mucho menos, por ejemplo, que a sus padres emigrar. Dijo, no, mi padre tiene 60 años y quiero volver a Cuba ya. Yo la verdad que no quiero volver a Cuba, decía él, porque yo no estoy acostumbrado a esto.
tengo la costumbre de vivir en Cuba. Ahora, yo sé que mi mamá ve un avión que va a Cuba y se sube, inmediatamente se entiende. Es decir, ya parece fijo justamente un propio contexto. Es muy difícil escindirse de su propio contexto, sea de su propio país. Lo que va a decir Nietzsche es una comparación un poco forzosa en la que estoy haciendo, pero justamente, que pueden prolongar un lado uso, las verdades nos parecen fijas, pero son un ejército móvil de metáforas metonimias, es decir, lo que uso cuando uso una palabra para definir una cosa en lugar de otra, cuando estoy marcando algo con una palabra es una metonimia, antropomorfismos, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, es decir, una suma de relaciones que nos ponemos de acuerdo acerca de lo que significa una cosa y lo que no significa otra cosa. Digamos, ¿no? Entonces, la verdad va a decir Nietzsche. ¿No? O sea, la verdad es que eso es una mesa porque todo el tiempo repetimos que eso es una mesa. Exactamente, ¿no? Si lo queremos llevar a un sentido práctico a la definición, sí. Es decir, estamos convencidos de que esto es una mesa. Estamos de acuerdo en que repetimos exactamente lo mismo, pero ahora no llegamos a aprender la cosa en sí, ¿no? Por ejemplo, no vemos átomos, no analizamos un átomo. Hemos nombrado cosas. Yo pensaba en el ejemplo de Parménides entre el ser y el no ser, cuando se ven en el problema existencial de esa época y actual, hoy en día, abril de 2024, que es nombrar a la nada, sea a partir del lenguaje o científicamente. Lo que va a decir Parménides entre el ser y el no ser, y aparece una cita de él, recuerdo en el teórico pasado, de que hablaron de Heidegger. El libro de Heidegger empieza con una cita de Parménides en Ser el Tiempo, que justamente lo que dice Parménides es: la nada es. La nada es. Entonces, no existe la nada. ¿Cómo identificamos la nada? Porque ya es. No hay forma, o sea, entonces la nada no puede ser ni siquiera representada a través del lenguaje. La nada no puede ser nada. Exactamente, no puede ser nada, porque ya estamos diciendo no puede ser, es. Ya lo identificamos. Exactamente, es una pregunta justamente filosófica casi imposible de responder. Entonces, claro, decimos, la nada que estaba en la teoría de la explosión del Big Bang cuando comienza el mundo va a estar al final, o sea, la historia es conclusiva o no es conclusiva, porque si no fuese conclusiva la historia de la humanidad sería un diferir constante, ¿no? Conflicto, vamos para un lado, vamos para el otro, vamos por un lado, vamos para el otro. Es decir, creemos en una historia lineal, por ejemplo, y muchas veces se ha pensado en una historia circular, que volvemos a lo mismo, los griegos pensaban así, la historia siempre se repite constantemente. Estamos constantemente repitiendo la misma historia. Hay civilizaciones que llegan a su apogeo, se desarrollan económica y culturalmente, luego viene una catástrofe y perdimos todos y se vuelve a reiniciar, ¿no? Entonces a eso voy también con el tema del lenguaje, justamente. La verdad, ¿qué es la nada? Por ejemplo, nothing es nothing en inglés, no cosa, ¿no? En latín es nihil, si mal no recuerdo, non hilum, ¿no? Nihil, perdón, de nihilista, justamente, de nada. Entonces, ahí estamos ante una gran problemática que nos plantea el propio lenguaje acerca de nombrar las cosas. Ya partimos a partir de eso, ¿no? Lo que dice Umberto Eco, el semiólogo italiano, que escribe un tratado que se llama En busca de la lengua perfecta, dice justamente que es necesaria la existencia de una lengua perfecta, ya que todas han sido imperfectas, salvo el griego, justamente, para Umberto Eco, ¿no? Pueden aparecer las palabras diversas cosas a partir de cómo son interpretadas, cómo interpretamos una palabra puede decirnos varias cosas, ¿no? Porque justamente hay términos que son polisémicos. Por ejemplo, arte. ¿Qué es arte? ¿Sabemos qué es arte? No. Es decir, lo podemos definir, hay muchas definiciones, ¿no? Pero, ¿cómo definiríamos el arte? Porque tomamos el ejemplo de la mesa, ¿no? Que es súper práctico, pero vamos a definir qué es arte. Yo creo que vamos a estar hasta mañana, si queremos definir. Lo asombroso es que lo distinguimos. Sí. Vos estás distinguiendo algo que no sabes qué es. No sabes qué es, exactamente. Sí. Yo vamos a pensar distinto sobre lo que es arte. O sea, Sí. no hay una sola definición de arte. No, por eso es interesante eso, porque cuando uno, por ejemplo, contempla una obra de arte, digo así, una verdadera obra de arte, ¿no? Pero una obra de arte, yo creo que si vamos al Museo del Prado, lo que estamos acá y nos ponemos a caminar, vamos a convenir que eso es arte, ¿no? Viendo muchas obras, pero no vamos a saber por qué, digamos, ¿no? No vamos a saber por qué eso es arte y cómo definirlo, pero sí lo sabemos, digamos, justamente de una manera práctica. ¿Cómo va todo eso? Gracias. Gracias a vos.
Profe, ¿tú se dijo el que dice la frase Dios ha muerto? Dios ha muerto, lo dice, exactamente. Justamente lo dice en el siglo XX para mostrar que la idea de Dios había muerto. Digamos, el avance de la ciencia, bueno, igual también, metemos una frase que es súper polémica y con muchas aristas, muchas excepciones, pero tiene que ver justamente con entender que la sociedad ha llegado, la sociedad occidental ha llegado al límite de matar a Dios, que es en realidad es difícil, porque ¿cómo se muere Dios? Con un suicidio, porque no hay forma de que alguien mate a Dios, ya que Dios es todopoderoso. Entonces, ¿quién mató a Dios? ¿No? Esa es una pregunta que... El arte también se puede relacionar con la sabiduría, porque el arte tenemos en pintura, el arte lo tenemos en la música, el arte lo tenemos en la escritura. En la lectura, por eso es un abanico, ¿no? Sí. Bueno, mira, voy a citar a otro pensadores que conceptualizaron acerca del arte. Uno es Schelling, que decía que el verdadero conocimiento se da a partir del arte. Es decir, analiza la historia de Occidente y dice, cuando hablamos en la primera clase del mito al logos, recuerdan cuando los primeros saberes eran mitos, lo que va a decir Schelling es hay que volver al mito, hay que volver al arte, porque la verdadera conceptualización se da a partir del arte. Vamos a dar un ejemplo práctico a lo que planteaba Mario. Por ejemplo, vamos a tomar el caso de Esteban Echeverría, aunque no lo hayan leído, pero no importa, vamos a dar un ejemplo muy puntual. Esteban Echeverría, por ejemplo, escribe El Matadero, o José Mármol escribe Amalia, una obra en contra de Rosas. José Mármol escribe Amalia en relación a hacer un manifiesto político en contra del rosismo y en relación también a perpetuarse en la historia como un autor en contra del rosismo a partir de la literatura. Ahora, yo me pregunto realmente si José Mármol hubiese escrito una nota de opinión en un diario completamente técnica de la TECNE y analizando políticamente su contexto, hubiese tenido el mismo impacto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan, por ejemplo? No trasciende a lo literal. Justamente, a lo literal. Y escribió una obra de casi 400 páginas o más, un libro bastante grande, y trascendió ese pensamiento. Lo mismo con Facundo y Sarmiento, digamos, ¿no? Con su obra. Son ensayos y son, podemos decir, obras de arte también. Son libros, obras que trascienden. Entonces, ¿qué genera más conocimiento? ¿El arte en ese caso o no? Porque para mí, la literatura es arte. Y por ejemplo, los cuentos de Borges tienen mucha filosofía en sí misma. Entonces, ¿ahí qué está comunicando? ¿El concepto o el arte? Está bueno como para empezar a... Exactamente, porque es un debate en sí mismo, ¿no? El hecho de decir, bueno, el arte en qué medida estaría ahí comunicando, yo creo que sí, evidentemente. Pero, por ejemplo, vuelvo al tema de la Biblia, ¿no? Si yo lo interpreto como arte o como no arte. El primer factor de poder de la humanidad fue la religión, digamos, ¿no? El primer factor que tenemos registro, aunque sea en conceptualizar lo que pasó, es la religión. Otros textos, sean filosóficos, para mí la Biblia es un texto filosófico muy bueno, para mí no es específicamente sagrado, aunque haya habido guerras por las interpretaciones de la Biblia. Cuando Dios crea las cosas, les pone nombre, dice esto, haya luz, que haya agua, que haya... y entonces, ahí también tenemos un problema, porque hay un lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje, la palabra en la cual se nombran las cosas, y en qué lenguaje para el Antiguo Testamento hablaba Dios? Bueno, la lengua más antigua que tenemos registro es el hebreo antiguo. Pero ¿hablaba hebreo Dios? No sabemos. Supuestamente agua habla en el lenguaje de la divinidad, justamente, ¿no? No existía una multiplicidad tampoco de lenguas. Fíjense lo que dice la teología acerca del lenguaje. Hablábamos todos el mismo idioma. Todos el mismo idioma, lo hablábamos, no había problema en ese sentido, nos comunicamos entre nosotros. ¿Qué pasa? Entonces los humanos quieren construir una torre que llega hasta el cielo, ahí está la torre, el mito de la torre de Babel, una torre que llega hasta el cielo, y Dios lanza una maldición, justamente la torre de Babel, en el que les da justamente, les confunda su habla. Entonces es puramente negativo para la teología que no hablemos los mismos idiomas. La torre de Babel se manifiesta de esa manera, digamos, ¿no? No hay otra forma de pensarlo desde la teología, insisto, ¿no? Entonces, fíjense también
Cuando existe esta diferencia lingüística, hay una caracterización que se usa hasta hoy en día que es la de bárbaro. Civilización y barbarie. ¿Cómo decimos estos son unos bárbaros? Bueno, bárbaro, ¿saben dónde viene etimológicamente la palabra? Viene de barbar, de parloteo, barbar. Cuando los griegos y los romanos, que eran justamente los que han hegemonizado la cultura occidental de manera imperial, cuando no entendían los lenguajes que se escuchaban, bárbaro, esto es bárbaro, esto es parloteo. Fíjense cuando ustedes cuando escuchan húngaro, no sé si no creo que ninguno hable húngaro, ¿no? Pero cuando escuchan chino, yo no hablo chino. Es un parloteo constante. No entiendo, de ahí viene bárbaro, ahí viene bárbaro. Por eso recalco la importancia del lenguaje, ¿no? Y lo que se va a decir justamente en la antigua Grecia entre Aristóteles y Platón es, desde los inicios de la humanidad ha habido lenguaje y por consiguiente desde los inicios de la humanidad ha habido retórica. Hay retórica, si hay lenguaje hay retórica. Nietzsche, en un curso de verano que él da acerca del lenguaje y de los ensayos también, dice, el lenguaje es en sí mismo retórico. ¿Por qué es en sí mismo retórico el lenguaje? Porque persuade y además no llega a una verdad tampoco tangible. Recuerden lo que dijimos de Nietzsche, no llega a una verdad, todo el tiempo está dando vueltas acerca de la concepción de una verdad, entonces es pura retórica. Todo lo que dice el lenguaje, es una concepción muy extrema la de Nietzsche, es retórico. Todo lo que dice el propio lenguaje es retórica. Eso va a ser la concepción de Nietzsche. Ahora, la concepción platónica justamente es completamente negativa. La retórica es la sofística, va a decir Platón, ¿no? En ese sentido. ¿Pero por qué? Porque a partir de un discurso se puede derrotar a otro. Yo me pongo a discutir con alguien, gano o pierdo la discusión y estoy justamente derrotando a otra persona. A partir de la retórica se puede generar antagonismo, persuadir y también convencer a alguien. Por eso era también pago el oficio del retórico, del sofista, porque claro, hay que defenderse en un tribunal, hay que defenderse ante las cortes. Hoy en día hay abogados, ¿no? Pero evidentemente hay que dirigir un buen discurso para persuadir a otra persona, ¿no? Fíjense, el crimen más antiguo, por ejemplo, que en mi criterio es la sedición, es decir, levantarse en contra de un Estado, en contra de un orden, eso es sedición. Sedición y seducción también tienen la misma raíz etimológica, vienen de palabras muy cercanas. Seducción, alguien seduce justamente, y la sedición es justamente levantarse en armas en contra de un Estado. Entonces, uno genera un discurso justamente para generar un desorden, uno genera el caos a partir del habla. Justamente lo que va a decir la aristocracia o las visiones aristocráticas, en contra de la democracia. La democracia es conflicto constante, porque hay una multiplicidad de discursos que construyen conflicto constante. De ahí viene la raíz etimológica de la comparación entre sedición y seducción. Y de ahí también viene la definición de política, incluso la de Platón, que es gobernar a partir de su propio consentimiento. Entonces, si yo te gobierno con tu consentimiento, no te puedo imponer las cosas, sino que te tengo que convencer, ¿no? Pero vamos a contraponer entonces dos definiciones, ¿no? La de Platón, que es netamente peyorativa de la retórica, y vamos a la aristotélica, la de Aristóteles. Aristóteles relaciona dos conceptos que son retórica y dialéctica. Fíjense también lo que dijimos de la dialéctica, que viene del diálogo a partir de la construcción de conocimiento. Se construye conocimiento a partir de la dialéctica. Lo que estamos haciendo ahora, con lo que digo yo, con sus preguntas, con sus anotaciones, incluso con lo que ustedes prestan atención, tiene que ver también con una construcción de un conocimiento, tiene que ver con una dialéctica, justamente. Entonces, podemos decir que la dialéctica son argumentaciones y razonamientos en pos de llegar a una verdad. Y Aristóteles relaciona este arte de hablar, de convencer a un interlocutor con la dialéctica. Es decir, para llegar a una verdad, uno tiene que implementar la retórica, va a decir Aristóteles, digamos, ¿no? Para construir conocimiento uno puede justamente incorporar también argumentos, porque esto suena bastante lógico, ¿no? La retórica tiene argumentos. Yo no te puedo convencer cantándote una canción, digamos, ¿no? Salvo que la canción tenga argumentos tangibles, pero digo, uno tiene que justamente estructurar su argumento. La estructura del argumento para Aristóteles va a ser el logos, justamente, que es la razón de capacidad humana.
Esto es el logos. Recuerdan la primera clase que vimos, antropología, estudio justamente del antro, del ser humano en sí mismo, neurología, psicología, ¿no? Pero todo el lenguaje es retórico, entonces, ¿o no? Porque no hay, o sea, siempre está la característica de persuadir, de persuasión, siempre está. Depende de la situación. Nietzsche decía que sí, que el lenguaje ya en sí mismo es un uso retórico, pero no lo van a decir todos, digamos. Es una especie de debate que se... O sea, la ingenuidad no existiría. ¿Cómo, perdón? La ingenuidad no existiría. ¿A qué te refieres con ingenuidad? Y yo ahora no, es difícil pensar una frase ingenua, ¿no? En sí, quizás uno está... Pero pensémosla, porque es interesante. A ver, ¿cómo sería una frase ingenua? A ver, construyamos una frase ingenua. Yo tampoco sé... Como yo quiero atentar contra la idea de persuasión. Ok. Y digo, y se me viene el concepto de ingenuidad a la cabeza. Nosotros lo tenemos identificado. Ahora es difícil también tengo que esperar el lazo, es difícil crear una frase ingenua. Claro. Tengo que pensar en un contexto para generar una frase que puede ser ingenua. Claro. Pero me choca que todo el lenguaje sea persuasión también. En realidad lo que va a decir es un ejercicio retórico, justamente, pero desde un punto de vista mucho más macro, creo que lo va a decir Nietzsche, en el sentido de que Nietzsche dice, hay un mundo hecho trizas del cual no se puede conceptualizar nada sino generar aforismos, generar frases. Por eso el sistema filosófico de Nietzsche no es conceptual específicamente, si bien hay conceptos, pero lo que hace muchas veces es decir una frase, seguir con otra y hacer bastante desordenado ensayístico, digamos, en ese sentido. Yo creo que, evidentemente, si lo lleváramos, por ejemplo, a la frase llueve o va a llover, no sé si es una frase ingenua esa, o no se puede catalogar como tal, pero lo que podríamos decir en términos de lo que pensamos que podrá llegar a ser Nietzsche también es, bueno, no está definiendo el acto de llover tampoco, no está hablando de agua, es decir, hay un espectro muy acotado en esa frase, llueve, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí creo que está esa insuficiencia del lenguaje, digamos, y el hecho de que sea también retórico, digamos, ¿no? Porque nunca llega a la cosa en sí, nunca llega a la esencia de las cosas, a lo sensible, por eso lo califica de retórica. Pero creo que esta concepción, y ahora me hace pensar en esta salvedad que no hice, no tiene que ver específicamente con una discusión, con una dialéctica, como planteamos con Aristóteles. No es que decir, bueno, yo te digo una frase ingenua y te estoy intentando convencer de algo, no necesariamente puedo estar intentando convencer de algo. Lo que sí estoy utilizando es una abstracción en relación al uso del lenguaje. Es decir, el lenguaje sigue siendo una abstracción, no está llegando a nada, ninguna palabra está llegando a nada. Pero claro, ahí tenemos también el uso de argumentos, por ejemplo, ¿no? El uso de argumentos persuaden, pero mientras acá hablamos sobre el ser y el no ser y estas cuestiones metafísicas, lo que podemos decir es que tampoco vamos a llegar a una verdad en sí misma. O sea, hablando de retórica, hablando de Aristóteles, de Platón, de Sarmiento, de Rest, no llegamos tampoco a la esencia de estos fenómenos, digamos, ¿no? Acá en esta facultad lo decimos y lo explicitamos, pero por ejemplo en la facultad de medicina, con la historia de la medicina, que por ejemplo la medicina comienza siendo un arte, y hoy en día es una presunta ciencia, o la física, que es una presunta ciencia dura, tiene en su rama la física deductiva, que la física deductiva no ha podido probar de dónde venimos tampoco, o sea... De ahí viene, no se sabía bien cuál era la ciencia natural y cuál era la ciencia social. Claro, pero lo natural, o sea, recuerdo y esto pasa mucho incluso en el discurso público, ¿no? Decir, bueno, tiene como cierto renombre la ciencia natural por ser ciencias duras, hablamos del positivismo, de hacer, bueno, la sociología una ciencia dura, pero tampoco explica la esencia de las cosas. Por ejemplo, un átomo no es tampoco... Se puede por un microscopio, digamos, pero ni siquiera tampoco se puede analizar de una manera muy rigurosa. Y la física deductiva es puramente hipotética, por ejemplo. Nadie vio un agujero negro, o sea, son partículas muy hipotéticas. Entonces tampoco es que está todo resuelto en ese sentido. Pero no sé por qué me fui para este lado, me perdí ya.
Pasa que estábamos hablando de. ¿Cómo había hecho compañero? Sí, No, por ahí la frase izquierda, claro, por ahí la frase izquierda se da en un contexto que también sirve una. por la lluvia. Pues yo digo, mira, aquí no, entre Palestina y Israel, y por eso si estás en un estado se arregla. Es una frase que no va por el contexto, ¿no? Bueno, claro. Por ahí uno la dice en serio, por ahí gente que la puede decir en serio, pero en algún punto te está persuadiendo de que con eso se arregla. Por ahí lo piensa de esa manera. Entonces, claro. sigue siendo retórica de la persuasión de un tipo que es muy ingenuo. Claro. O sea que sería así como el ensayo, o sea, primero eso, la idea es distinta a la imaginación. ¿A qué te refieres con eso? O sea, que uno puede tener una idea de hacer algo y también puede tener una imaginación. Sí, pero es como que, sí, las ideas son parte del mundo, digamos, del mundo de las ideas, para la redundancia, es parte del imaginario, de la imaginación. De hecho, Fernando solamente les va a dar la definición de nación en muchas clases, bueno, no quedan tantas clases, que es justamente un fenómeno imaginado, primero la nación, se piensa, digamos, la nación se pensó y luego se ejecuta posteriormente. Entonces sí, yo creo que hay una correlación muy fuerte entre imaginación y idea, en ese sentido, digamos, ¿no? Algo, un orden imaginado, alguien lo ha pensado, digamos, de esa manera, y ahí hace referencia a la generación del 37, a la generación de Mayo, ¿no? Todas esos grupos de personas, grupos intelectuales. Pero en ese sentido, creo que cuando hablamos, por ejemplo, de una idea, también hablamos de retórica o hablamos de argumentación, y esto tiene que estar en el ensayo. Yo creo que ahí podemos hacer un paralelismo en relación a Aristóteles entre ensayo y retórica. Digamos, ¿no? La retórica, la persuasión está en el ensayo, así como está el argumento, así como está el juicio también. Y el ensayo, hay tanta conceptualización, porque fíjense esto, y lo dice Rex también, ¿no? No se escribe tanto sobre la biografía, no se escribe tanto sobre la novela, pero sí se ha escrito mucho sobre el ensayo. Hay muchas conceptualizaciones acerca de lo que es un ensayo, y justamente es porque es político en tanto toma una decisión de forma en la teoría literaria. Es decir, es una intervención en las ideas. Es un estilo, tiene justamente un estilo discursivo y, valga la redundancia, retórica. Lo que va a decir Weinberg, una autora de la Unidad 1, que también habla de ensayo, un texto que no vamos a llegar a ver, habla de retórica del yo, ¿no? Hay múltiples formas de ver el ensayo, digamos, y uno puede explicar de diversas maneras qué es el ensayo, digamos, ¿no? Y lo que dice Weinberg es que ha escrito demasiado sobre lo que es un ensayo, a diferencia de otros géneros literarios. Por eso dice retórica del yo, cuando habla del yo sociológico, yo involucrado en un contexto social, como hablamos en la clase pasada, ¿no? Contexto, texto en común, conciencia, saber en común. Lo que va a decir, por ejemplo, Ortega y Gasset, que dice, el ensayo es la ciencia menos la prueba explícita. Es una buena definición. El ensayo es la ciencia menos la prueba explícita. Es decir, asume lo que estamos asumiendo acá, o lo que yo estoy asumiendo, mejor dicho, porque bueno, se puede argumentar en contra como en todo. Es decir, nos hacemos cargo de nuestra propia contingencia, nos hacemos cargo de nuestro propio desconocimiento acerca de las cosas sensibles, acerca, por ejemplo, de la historia de la humanidad, de probar cómo ha surgido el mundo. Digamos, no nos hemos hecho cargo acerca de lo que es saber, de lo que implica justamente el conocimiento y la construcción de conocimiento en sí mismo. Entonces, claro, la ciencia no es la prueba explícita. Esto refiere específicamente a decir que podemos no concluir con una prueba explícita porque tampoco lo existe en el conocimiento holístico, tampoco lo existe en el conocimiento general, en ese sentido. Entonces, bien, ¿hasta acá todo claro? ¿Alguna pregunta? Profe, bueno, Lucas y lo que es, por ahí en la retórica también otra de las características, como hablamos del arte, es que sí o sí necesito al otro, porque yo lo estoy habilitando al otro también. Bien, sí, ahí voy a ir justamente a ese no plan. el lenguaje, sino es exactamente. El otro existe exactamente. Y el otro o la otra interpreta, y esa interpretación también es una actividad ensayística. Sí. Bien, ahí vamos a ir a eso, ¿vale? Mario. Sí. No, te digo así que hay yo creía que lo que había que leer para
tema sin agotarlo específicamente, toma una parte, es decir, y recursos sin agotarlos específicamente. Sí, sí. Yo creo que el texto da muchas, a veces. Sí, sí, por eso se los di, porque si hay dudas con el ensayo, este texto lo va a sacar de la duda. Más que nada sobre el tema Sarmiento y todo lo que. Bueno, claro, habla de Sarmiento y comprensión de la realidad. Sí, eso lo dice. Da como esa metáfora. Sí. Facundo. Claro, sobre Facundo. Sarmiento y la construcción de la realidad, justamente, lo que hablábamos. El cuarto en el recuerdo. Claro. Que se llamaba así, bueno, sí, eso, pero está muy bueno. Claro, sí. Sí, lo da ahí. Por eso digo, como que me explica muchos conceptos ahí res, y que era aquel crítico literario, digamos, ¿no? Ejercía una actividad de lectura, por eso iba el ejemplo de la interpretación, ¿no? De lo que uno interpreta en sí mismo. Y varios autores que según ellos lo miran de otra manera, lo explican de otra manera. Sí, él cita es lo que hace Res, ¿no? Empezar a citar muchas definiciones de lo que es ensayo para él. Muchas, no recuerdo ahora puntualmente todas, pero sí va citando bastante. Y algo que decir, bueno, ¿dónde ubicamos? Y creo que el texto empieza con esto, decir, bueno, ¿dónde ubicamos los ensayos? En ese sentido, vamos a una librería y muchas veces, yo creo que no, si nos pusimos a investigar, yo no lo hice ni lo pienso hacer, pero ¿cuáles son las obras que están en la sección de ensayos en una librería y cuáles están en otra, digamos, si realmente hay una coincidencia? Yo creería que no, pero en biografía sí, en novela sí, sabemos muy bien lo que es una novela, pero ahora, ensayo, hay muchas cosas que pueden ser tomadas como ensayos, como puede ser el caso, por ejemplo, de Facundo y Sarmiento y la comprensión de la realidad en sí misma. Entonces, claro, eso es un poco la ambigüedad, porque es una definición polisémica, justamente el ensayo es tan polisémico que resulta complejo de definir. Pero bien, este debate nos lleva también a algo que ya ha salido en sus intervenciones, que tiene que ver con si la ciencia o el conocimiento puede ser arte o no. Es decir, si la síntesis entre el sujeto y su naturaleza puede ser el arte. Bueno, lo que cité anteriormente de Schelling dice que sí, que el arte es la síntesis entre el sujeto y su naturaleza, digamos, ¿no? Porque es una concepción muy del romanticismo, es decir, el saber tiene que ser poesía, el saber tiene que ser justamente mítico, porque se reivindican justamente, se reivindican los mitos actualmente, incluso. Entonces lo que dice Schelling es, sí, muy bien, del mito al logos, pero los mitos siguen desplegando sentido hoy en día de manera muy, muy fuerte. Así que bien, hay otra obra, y la vamos a pasar muy, muy rápidamente, que se llama Gorgias, de Platón, que es Gorgias o de la retórica, ¿no? Que ahí empieza a desplegar conceptos acerca de lo que es la argumentación, de lo que es la retórica bella, digamos, de lo que es convencer a otra persona. Y la obra comienza en la cual Sócrates pide una definición de retórica. Y Gorgias responde el arte de hablar, a lo cual Sócrates dice que esa definición no es distintiva, digamos, ¿no? No nos dice absolutamente nada. Además, lo que dice Sócrates o Platón, Platón escribe a través del personaje Sócrates, si lo han leído, es decir, bueno, pero ¿por qué es tan importante la retórica? Digamos, ¿no? Pero ¿por qué? Y lo que dice Gorgias es muy interesante, porque claro, dice, sin la retórica no podríamos tener el orden que tenemos hoy en día. Porque yo ahora no les estoy diciendo, siéntense, estén en silencio y mírenme y presten atención. Pero alguien los ha convencido de que el poder se manifiesta de esa manera, y esa es, por ejemplo, la concepción de Foucault del poder, el a priori. Yo llego acá y no digo, bueno, ahora yo soy el docente, concursé el cargo o no, lo tengo en práctico, vamos a poner nota con Fernando. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Poder simbólico. Poder simbólico que se manifiesta a priori, porque y lo que dice Foucault es justamente el poder no tiene que reafirmarse constantemente. El poder es poder cuando no hace falta reafirmarlo, se hace natural. Entonces, pero ustedes podrían decir, bueno, pero... Se ejerce, ¿no? Claro. El poder no existe, se ejerce. Se ejerce,
Exactamente, el poder también normaliza, va a decir. Entonces decir, esto es normal, viene de norma, justamente, ¿no? Alguien puso una norma y estamos diciendo, me están escuchando, pero ustedes pueden decir, no, mira, no te queremos escuchar a vos porque en realidad tenés un conocimiento que son puras abstracciones, sabés de filósofo, de alguna, algo de sociología, algo de pensamiento, pero en unos años lo leo y aprendo tus razonamientos. Se podría argumentar de múltiples maneras. Pueden decir, no, mira, el rol del docente es un rol de poder que profesión viene de profesar, de hablar en contra, de hablar a favor de algo, profesión, profesor, profesar. O pueden decir, como el argumento ahora, ¿no? Se adoctrina. No, las universidades públicas se adoctrinan. Yo no quiero que me adoctrinen, no voy a la universidad pública o no voy a ninguna... Y bueno, dicen, no, pero en realidad el adoctrinamiento está incluso hasta en el colegio secundario. Está. Y vamos al campo de la retórica. Estamos adoctrinados a responder de esta manera, porque yo voy a una clase y también me siento y escucho. No pongo en duda el rol del docente, no digo, no, este docente tiene un saber abstracto que no nos lleva a ningún lado, tiene dudas, no lo quiero escuchar, ¿no? Y eso no se prefigura, y lo que va a decir Borja justamente es, el arte de la retórica es el más importante de todos, porque si no existiera no podríamos justamente tener el orden que tenemos. Entonces, el médico, el maestro de gimnasia, el orador, el abogado, vamos a tomar un término moderno, tiene que tener justamente un arte de hablar y convencer a la otra persona, porque si no, insisto, no tendríamos ese nivel justamente o este orden social. Es un oratorio la retórica. Exactamente, es oratoria, es retórica, justamente. Entonces, en ese sentido, no nos vamos a quedar con la definición que nos da peyorativa de sofística, de sofisma, de alguien que está queriendo convencer, sino con la definición de retórica. Para convencer a alguien basta también construir conocimiento, digamos, ¿no? Profe, una consulta. Sí. No, por favor. Yo, en su momento, Fernando, yo digo más o menos así hablando de Occidente, Sí. que la retórica acá se traduce en Occidente, o en Latinoamérica, en realidad, como moralidad. Ahora, la retórica, nosotros estamos viendo el ensayo. O Bien. sea, esa oralidad recae también en lo que es la escritura y manifestaciones humanas comunicacionales también de la Sí, no exactamente. es netamente la realidad. ¿A qué te referís con la realidad? Claro, a que nada más es el lenguaje oral específicamente que genera todo. No, claro, no, para nada. Es La más. retórica es todo. Claro. El ejemplo, por ejemplo, que citó el compañero sobre el taller de semiología, cuando se habla de los rasgos retóricos de algo, por ejemplo, un cuadro, no recuerdo quién era el que lo decía, de los rasgos retóricos. Se refiere a todo, ¿no? ¿Cómo? Es como que se refiere a todo. Claro, pero se refiere incluso, por ejemplo, un cuadro, tiene un rasgo retórico, ¿no? Un signo, no recuerdo si era Peirce que le hablaba de este rasgo retórico. Hay una retórica también en eso, va a decir Peirce, no va a complejizarlo más, no únicamente en la palabra, no únicamente en la palabra, pero depende con concepción utilicemos, pero en ese sentido sí, pues yo creo que podría traspasar la oralidad. Habrá que ver qué autor tomamos y qué concepción de la retórica tomamos, insisto. Ahora estoy pensando justamente en una concepción que exceda un poco el lenguaje o el metalenguaje en sí. Pero claro, lo que se dice es una forma de ejercer el poder ilegítima, porque el propio Aristóteles dice, superamos el estado de barbarie cuando llegamos a un acuerdo a través de la palabra. Nos podemos comunicar a través de la palabra, no nos matamos unos a otros, digamos, ¿no? que para la antigüedad ellos lo van a pensar como un milagro, porque claro, convenimos acá, convergemos en espacios de conflicto con deseos contrapuestos y aún así no nos matamos. Hablamos, legislamos, ¿no? Si bien hay guerras, no es que hay guerras todos los días en todos lados. Entonces, claro, es una forma de ejercer el poder, es una forma de ejercer autoridad, y acá hay una distinción clave entre autoridad y potestad. La filosofía política la distingue, ¿no? La potestad es la capacidad de obligar a alguien a hacer algo. La autoridad es la capacidad de influencia. Entonces, volviendo al rol del docente, un docente puede tener autoridad sobre ustedes, que es capacidad de influencia, que es escucharlo y muchas veces aprobar la materia, incluso no estén de acuerdo ustedes, porque hay veces que una persona no está de acuerdo con algo y tiene que escribirlo porque lo dice un autor y porque lo dan, digamos, no se le consulta al alumnado el plan de estudios y se lo discute, sino se lo impone, digamos, ¿no? Entonces es una capacidad de influencia, pero no es una capacidad de potestad. Nadie tiene derecho a obligarles a ustedes a hacer nada, digamos, ¿no? Al ser un parcial, a cursar la materia o anotarse donde fue, digamos, ¿no? Entonces, claro, es el arte de la persuasión, va a decir Gorgias. Y el orador, en realidad,
lo que va a decir Platón es, si es filósofo, va a saber discernir lo correcto del incorrecto. Ahora, si no es filósofo, si no es pensante, no va a saberlo, entonces no va a llegar necesariamente a una verdad. Eso es lo que va a decir Platón. La retórica justamente depende del hablante en ese sentido, ¿no? Y bueno, para ya ir cerrando con Gorgias, porque me parece que hay cosas que ya nos va a trazar más que obligar a decir cosas. Gorgias también va a tener una definición polémica de justicia en contra de la socrática, diciendo justamente que son los débiles los que han impuesto el ideal de justicia por sobre los fuertes, se han inventado, por ejemplo, el Estado, las leyes, para justamente protegerse de los fuertes. Me acuerdo cuando dijiste el tema de las teorías de luchas, que los débiles tuvieron que inventar, o sea, que no me acuerdo qué filósofo lo digo, tuvieron que inventar toda esta noción de Estado y de leyes como para que no vengan y el fuerte te haga la goma. Claro, seguramente fue Fernando lo dijo en el teórico. Puede ser, sí, puede ser porque él es muy partícipe de esa. Sí, que sale de los débiles en realidad. Claro, o sea, lo que va a decir Gorgias, o en este caso Calícles, el personaje, es bueno, la justicia, como vimos al principio, ¿no? Las nociones de justicia, la justicia la inventan los débiles. Pero no le inventan, o sea, no le inventan a los fuertes, pero le inventan a los débiles para contraponerse a los fuertes, inventando el Estado de Derecho, la justicia, las leyes, porque si no sería un todos contra todos y justamente estaríamos completamente a merced, digamos. Que en realidad, a ver, lo podemos pensar, yo lo pienso con las garantías constitucionales, no el garantismo. Hay las concepciones de derecho, garantismo, punitivismo, ¿no? Cuando uno tiene garantías constitucionales, la clase que viene o la subsiguiente vamos a ver el tema de la Revolución Francesa, qué pasaba con las garantías constitucionales allí, que había, ¿no? Pero en ese caso hay muchos delitos, esto lo pienso en relación a esa noción de justicia, que la gente querría que ni siquiera tenga un proceso judicial justo. A los delincuentes, mucha gente con el clamor popular, vamos a decirlo, quiere linchar. Un delincuente lo agarra a la gente y lo mata, digamos, ¿no? Lo muela a palos hasta que llega la policía, lo protege la policía y dice no, hay un debido proceso, hay garantías. Justicia por mano propia. Fíjate, si usa el concepto de justicia, ¿no? Justicia por mano propia. Pero claro, esto lo vamos a ver con mayor nitidez, no en un caso actual, sino en el caso del 2016. Pero si a mí me juzgaran por algo que hice, también querría que vieran todas las garantías. No querría que me castigaran, digamos, todas las... y ahora, no ha habido en la historia, incluso en la historia reciente, garantías para todos tampoco. Hay crímenes que son imperdonables. Por ejemplo, los golpes de Estado. Los golpes de Estado son imperdonables. Porque si uno dice que hubo garantías por ejemplo, el restablecimiento de los juicios de lesa humanidad, y no, fueron todas leyes retroactivas. Pero ¿qué pasa? El clamor político es tan fuerte, yo también los quiero presos o muertos a los genocidas, entonces eso no importa. Las garantías no importan en ese caso, porque se violan justamente, ¿no? Es decir, bueno, el 2 por 1 hay una ley retroactiva, que bueno, y te van a decir, no, los militares van a decir, pero quiero que me juzgues con la ley de ese momento, porque yo tengo mis derechos, soy un ciudadano de derechos. Y decir, no, todo el Congreso va a hacer con casi unanimidad un proyecto de ley para que vos no tengas el beneficio del 2 por 1, aunque te correspondan tus garantías, porque no nos importa, porque la política en ese caso excede al derecho, ¿no? Entonces ahí también hay una noción de justicia, digamos, ¿no? Entre política y justicia. Pero volviendo al concepto... Anoche miraba política y justicia. Ah, mira, Miraba el tema de, no lo había visto, de los senadores que se aumentaron por 3. Lo único que hicieron es levantar la mano, ¿viste? Claro. Bueno, ahí se pusieron justamente de acuerdo. Bueno, ahí tenemos la noción de justicia, ¿no? Es la disyuntiva constante, ¿no? ¿Quién inventa el Estado de las leyes? ¿El fuerte para imponerse o lo inventan los débiles para protegerse de los fuertes? Habría que ver. En caso, yo no puedo pensar, desde que empezamos con esto así, ahora podemos pensar eso, de qué lugar dominar. Y por ahí hay que analizar 40 casos, porque si no te da. No. Entonces ahí uno dice, claro, ¿de qué justicia se está hablando? Porque también es eso que si vos estás en tu casa y alguien dice, si no te amparar la propiedad
propiedad privada, por ende la protege el Estado, que claro. no la quieren tener, viene Claro. uno que no protege y la devuelve. Claro. Viene uno con un ejército y te saca de tu casa. Me saca. Entonces el débil soy yo y me está protegiendo. Exacto. Claro. Ahí está la ley más fuerte. Claro, pero incluso vamos al caso más polémico, ¿no? La delincuencia. Entonces una persona que está en inferioridad económica o no, también por eso digo que es polémico, roba y la ley lo ampara y dice no hay que linchar, hay que matarlo, va preso, tiene derechos, tiene garantías. Entonces ahí estarés protegiendo al débil o al fuerte. Es decir, hay que tomarlo caso por caso, pero no es una disyuntiva muy compleja y muy linda de pensar. De decir, bueno, ¿quiénes inventan el Estado de Derecho también en ese sentido que inventan el Estado? Vamos a decir, ¿no? Ahora es impresionante, profe, que esto, que tiene años, siglos y siglos. está tan vigente que nosotros no vemos las cosas. Esto es increíble. Solo. Que el derecho penal realmente viene de la época de los romanos. Claro, el derecho romano fue. El derecho romano, y esa es la columna vertebral de todo lo que es el derecho. Sí. Claro. Yo me asombro de lo que pensaban los filósofos, o sea, todas estas personas de otro mundo, de otro contexto, y son Completamente. o sea, actuales. Eso Completamente. me asombra. Son obras que son, prácticamente actuales. Sí. Es más, no pasa a lo literal, porque estoy hablando de eso, no tiene que hay mucha, o sea, hay dialéctica, retórica, ¿no? Diferentes momentos de la historia que sirven para puntualizar en esa comunidad ese presente, pero que con los años se mantiene vigente desde la literatura, se vuelve obras de arte. Es lo que estoy viendo hoy. Sí. Bueno, acá en estas cosas, ni siquiera, por ahí que yo no sé, el tema del arte, pero son actuales del contexto que uno está viviendo, eso es asombroso. Sí. Sobre todo los pensamientos políticos o filosóficos políticos, digamos que son prácticamente actuales, se pueden tomar incluso en la actualidad. Recuerda, incluso hasta con influencias, algo muy reciente, muy posmoderno, lo podés analizar con marcos teóricos muy antiguos, es muy interesante eso, sí. Y es la discusión constante, bueno, quiénes han inventado el Estado y paradójicamente el presidente que tenemos asumió con una discusión bastante similar, porque dijo, ¿cuál es el rol del Estado? No, el Estado hay que achicarlo. Independientemente de si estamos de acuerdo o no, el Estado hay que achicarlo. El Estado ese no es el rol del Estado, el Estado no tiene que cobrar impuestos, el Estado hay que... Incluso él lee a Rothbard, hay que abolirlo, según los autores de teoría hay que abolir completamente el Estado. Incluso difiere de los neoconservadores globales que él admira, de Trump, Giorgia Meloni no quieren abolir el Estado, todo lo contrario. Giorgia Meloni no quiere abolir el Estado en absoluto, pero él plantea que sí, él plantea que quiere abolir el Estado. Entonces digo, fíjense qué vigente está en la agenda pública la discusión del Estado que a un presidente asumió el año pasado con un debate, poniendo un debate acerca del rol del Estado. El Estado, dice, en Argentina es gigantesco, no funciona, hay cada vez más pobres, hay que achicar el Estado. Lo que pasa es que es la palabra en sí, porque él dice, como muchos de su linaje, defender la propiedad privada, ¿no? Lo hablábamos recién. Sí. El Estado es lo único que te la puede defender. Sin Estado no hay propiedad privada, pero es un concepto totalmente lógico, claro. O sea, es muy sencillo de entender. O sea, como un tipo se te planta también en un lugar, pero no resiste un análisis de 30 segundos. Claro, porque incluso el propio liberalismo dice la propiedad privada es la libertad. Exactamente. La propiedad privada es la libertad. El liberalismo tampoco va contra el Estado, claro. que el Estado de otra manera. Fíjense de otra manera. qué paradójico que es que los liberales, Alberdi, Sarmiento, el siglo pasado, antes del siglo pasado, el siglo XIX, inventan el Estado, claro. Pero hoy los presuntos liberales quieren abolirlo Exacto, por eso constantemente. Hay desconocimiento o una Claro. confusión que genera total, y depende de quién te haga la nota, el tipo dice, vamos por un lado, pues chocan, no resisten 30 segundos análisis entre ellos. Claro. Si no hay una filosofía política del Estado Claro, tampoco no es que rigurosa. la discusión va por un lado, no, porque se anteponen lo que ellos mismos dicen. Es Claro. algo increíble. Lo que Claro. estamos viendo es increíble, la discusión es increíble. Sí, hay una contradicción fuerte ahí. Son contradictorios absolutamente a cada momento. Claro. Porque te planteo una idea, los 30 segundos te la están tirando con otra cosa que ellos dicen ser, o sea, es impresionante. Claro. Bueno, también el concepto de casta, que para mí comunicacionalmente estuvo muy bien utilizado. Sí, es para poder. Sí, es para poderlo realmente, porque no sé quién asesoró, no sé quién ideó, quién... Con ese caballito de batalla, el tipo llegó ahí a la presidencia. La carta, Mucho lo comparan la carta era Claro, con claro. las pautas que venían, ¿no? Lo comparan con las 11 pautas, que una es esa, la base
porcentaje. Y acá el tipo, o sea, no sé quién habrá dicho, che, mirá que Sí, es una premisa, podés arrancar la sí, calle, una premisa sí, interesante. Sí, Sí, sí. pero antes que nada, aparte, Milei él no es político. Yo creo que es muy Dice él no es ser. o sea, él dice que no, pero es muy político. ¿Cómo se llama el gobierno cuando implanta sus ideas? El gobierno, ¿cuánto es? ¿Se le llama? ¿Teocrático? Autocráticos de Teo, de religión. Bueno, no teocrático. ¿Cómo es que el tipo Aristocrático, oligárquico. Siempre lo ponen, que el tipo sabe mucho de lo que hace, entonces trata de ir donde los tipos que conocen bien lo que él hace. O sea, él habla de la economía, está con los tipos, con los oligarcas, con los que manejan el país. Pero tiene un nombre, ahora no me acuerdo, como el gobierno ese. Bueno, pero este tipo no era político. Lo que pasa es que la gente, claro, está bien, se hicieron malas cosas. Sí. Porque hay mucha gente que está arrepentida y dice, bueno, yo no sabía que el tipo iba a ser así. Claro, claro. Sí, o incluso creo que dijo muchas cosas que iba a hacer, pero es para analizar muy detalladamente, creo que despojado de prejuicios personales, es decir, bueno, ¿por qué se aplaude un ajuste o esas cosas que pasan de financiamiento? Es decir, bueno, si vamos en contra de la casta, echamos 600 empleados públicos, y para mí la vida no me cambia, o sea, si me echas 600 o no me echas ninguno, eso no me va a cambiar en sí mismo, pero bueno, es una discusión muy larga. Cerramos con retórica, lenguaje y sofística. Vamos a ver muy brevemente algo de lo que planteaba Lucas que tiene que ver con la interpretación, digamos, ¿no? Hay un jurista, un filósofo del derecho, hablando ya de derecho, que es Dworkin. Odiado por todos los abogados. Habla de una suerte de teoría pseudo-ensayística en relación al derecho. Es decir, el derecho tiene que ser interpretado constantemente. Dworkin dice, y funda una corriente de derecho llamada interpretativismo, que tiene que ver con interpretar constantemente las leyes. ¿Por qué? Porque los sistemas jurídicos y constitucionales no son perfectos, eso lo sabemos. Pero entonces se pueden inventar leyes a partir de la interpretación. Y hay interpretaciones objetivas y subjetivas. Objetivas son, a saber, cuando uno entiende que los significados del texto que uno lee o uno interpreta, va a la redundancia, están dados con anterioridad, esos significados y significantes, vamos a decirlo de esa manera, y una posición subjetiva que plantea que uno le da el propio significado que quiere un texto, digamos, ¿no? Y lo que se puede deducir, y por eso cito el caso del jurista, es que él, a partir de la construcción de una novela en cadena, que dice que los jueces interpretan constantemente, que bueno, no es tan así, pero es un poco cierto que los jueces interpretan constantemente, dice que hay que interpretar constantemente, y de acá lo que se deduce es una relación muy estrecha entre derecho y lenguaje. Es decir, para decirlo en términos de Gramsci y Marx, los que poseen los significados de las palabras poseen el poder. Los que dicen y pueden determinar qué es algo de una determinada manera son los que tienen el poder en sí mismo, ¿no? Entonces, el lenguaje es a sí mismo poder, ¿no? Seguimos con eso. Y lo que veo de la interpretación en ese caso, y por qué hace falta un interlocutor, porque fijémonos en lo siguiente, para la retórica hace falta un interlocutor. Hace falta que alguien hable conmigo, que alguien me escuche medianamente para que yo despliegue mis argumentos. Y lo que va a decir el semiólogo Roland Barthes es que el sentido de una obra no está dada específicamente por lo que dice el autor, sino que está dada por el interlocutor, por el intérprete o por el lector, digamos, ¿no? Roland Barthes escribe La muerte del autor, ¿no? ¿Por qué se cita este ejemplo? Porque también podemos decir que un crítico literario puede ser un escritor. Un crítico literario es un escritor. Critica obras, realiza reseñas, pero está también trabajando en el proceso de construcción, porque lo que va a decir Barthes es, el texto no se agota en sí mismo. El texto no se agota en sí mismo. Yo tengo acá a Rest, que era crítico y traductor literario, y tiene tantas definiciones, y como hizo Mario, por ejemplo, bueno, tomó una definición, y yo capaz tomo otra, y le doy y lo llevo por otro lado. Entonces el texto es justamente inabarcable. Hay una semiosis infinita en los propios textos. Bueno, es lo que va a plantear Dworkin con la ley, en un parámetro mucho más polémico, ¿no? Pero es justamente lo que la crítica literaria constituye una actividad ensayística. Si lo queremos axiomatizar, la crítica literaria constituye una actividad ensayística.
¿Por qué? Y vuelvo a los ejemplos del comienzo. Yo interpreto la Biblia como un ensayo, por ejemplo, como una obra de arte, pero un religioso no. Un religioso quiere una verdad, una presunción de verdad ahí. Yo ahora no estoy negando que existe una presunción de verdad en la Biblia, lo que estoy diciendo es que no es un dogma. Entonces, tenemos interpretaciones de la Biblia, o vamos al caso del Corán. Bueno, vamos al caso de la Biblia porque tenemos el protestantismo, el catolicismo, el evangelismo. Hubo hasta guerras, digamos, con interpretaciones religiosas. Entonces, fíjense lo importante que es la interpretación de un texto, que puede lidiar o puede llegar, digamos, hasta esos niveles. Entonces, la interpretación, en la interpretación también hay una construcción de conocimiento. Eso quiero que quede claro. En el caso, por ejemplo, de Nietzsche escribe y muere a principios del siglo XX, prácticamente dice Dios ha muerto, y después tenemos a Hitler sacándose fotos con la estatua de Nietzsche, sacándose fotos con obras de Nietzsche, diciendo Nietzsche ha construido el nacionalsocialismo. La hermana Elisa Forster Nietzsche, toma a Nietzsche como emblema del nazismo y al idealismo alemán, a Hegel, que también hemos visto, como emblema del nazismo. Fíjense lo importante que es interpretar, porque claro, como decíamos antes, un pensador tan aforístico, un pensador tan no quiero decir poco riguroso, pero con un sistema filosófico que no es tan riguroso en ese sentido como es el de Kant, por ejemplo, u otros pensadores, es fruto de múltiples interpretaciones, entonces se puede interpretar de varias maneras. Bueno, hay una interpretación también belicista y nazi de Nietzsche, que tiene que ver con la época. Acá, en la Argentina, esta interpretación la lleva Leopoldo Lugones. Lugones fue un gran artífice del golpe del 30, Leopoldo Lugones. El golpe del 30, tenemos que es el fascismo acá en la Argentina, la instauración del fascismo acá en la Argentina. Entonces, claro, incluso Nietzsche negando la veracidad del himno alemán, decía que el himno alemán en sus primeras estrofas era el símbolo de la ignorancia, digamos, ¿no? Fue fruto de interpretaciones belicistas y chauvinistas y nacionalistas, nacionalsocialismo, justamente. Ahora, yo pregunto, por ejemplo, ¿el dogma de la Biblia está en la Biblia o está justamente en el intérprete que tiene? Es que en realidad... Yo entiendo que sin interpretación no hay lenguaje. Exactamente. Entonces uno tiene que interpretar. En este caso le daríamos la derecha a Dworkin, no estamos interpretando constantemente en términos ensayísticos. Pero, por ejemplo, los protestantes no creen en María, o los evangélicos tampoco. Creo, no, yo esto lo leo, para mí esto no es algo. No, acá nosotros decimos. No, tío, no tenés nada. Bueno, claro, tenés una toque. No, para mí esto no es completamente mentira. Completa, estoy seguro, porque la ateo te va a decir, estoy seguro que no hay nada. Es como la negación de la negación. Igual habría lenguaje por determinado. Exacto, claro, que no puedes no interpretar. Claro. No puedes no interpretar, pero justamente no hay. Ahí no hay nada, digamos, ¿no? Y esto se llama conceptualmente hermenéutica, viene justamente de hermeneutic, que es interpretar el latín, ¿no? De hecho, muchas veces lo que se hace, lo usa mucho la teoría feminista de las últimas décadas, es interpretar justamente obras o sucesos antiguos de una perspectiva feminista, y ahí tenés una cuestión muy rica, porque decís, bueno, el feminismo puede interpretar concepciones anteriores, por ejemplo, Aristóteles desde el género, ver qué dice Aristóteles de la mujer, y bueno, qué dice Platón de la mujer, obras antiguas que pueden darse por ese sentido, estás justamente realizando una interpretación hermenéutica de ese contexto a partir de esos propios textos, ¿no? Entonces, claro, eso también es una actividad ensayística. Y yo diría, como para cerrarlo esto, que el lenguaje es el medio universal justamente en el que se realiza la comprensión, si no, no podríamos, digamos, comprender justamente casi absolutamente nada. Es decir, cuando uno se enfrenta a un texto, lo que va a ser la hermenéutica o Gardner específicamente es tenemos prejuicios antes de leer un texto. Una vez que lo leemos, esos prejuicios pasan a ser juicios, digamos, porque hemos corroborado una forma de pensar, digamos, ¿no? Y no es que el texto está por fuera de los prejuicios de uno, sino que también forma parte de eso. Entonces uno va a corroborar una idea con un prejuicio y luego sale con un juicio porque eso fue refutado o no.
o fue incluso reforzado. Yo creo que uno muchas veces lee o busca ver cosas que le den la razón, ¿no? Una postura cómoda. Pero también, digamos, esto nos remite a lo que es texto y contexto, digamos. Eso también tiene que ver con la hermenéutica, ¿no? El tema texto y contexto, cuando se analiza una obra, autor, contexto, esa tríada es muy interesante, digamos, ¿no? Pero ya para ir cerrando, y esta va a ser la última clase de ensayo, así que vamos a intentar sacarnos todas las dudas. Igualmente, yo creo que con Fernando lo han visto bastante, igual seguimos dando clases, o sea, se aceptan cualquier tipo de preguntas, pero en términos de unidad y texto va a ser la última. Vamos a decir que en realidad lo propio del ensayo está en su escritura, está justamente en esa incertidumbre que genera la propia escritura, en esa retórica, ¿no? Porque claro, ensayar viene de ensayo viene de ensayar, para la redundancia, digamos en ambos términos, entonces es la propia escritura la que está ensayando justamente, ¿no? A partir de argumentos, a partir de retórica. ¿Qué sería la contraposición a una escritura ensayística, digamos? ¿Cómo decir que la escritura instrumental, la escritura neutra, digamos, no busco adornar o construir argumentos utilizando el lenguaje, porque si no me pueden decir, bueno, todo es un ensayo y nada más alejado que eso, digamos, ¿no? Yo le había prohibido fumar y no hay ningún argumento ahí, un texto completamente instrumental, en tanto está diciendo, sirve para decir algo específicamente en un contexto determinado y dar una orden, que es prohibido fumar, por ejemplo, pero no es un texto que se dé a múltiples interpretaciones o a múltiples justamente posiciones hermenéuticas en ese sentido. Entonces, claro, uno también a veces con el ensayo sale a buscar algo. A veces no sabe específicamente a dónde va a llegar con la argumentación y, para la redundancia, argumenta. ¿Por qué? Porque si uno se pone objetivos y resultados, si yo tengo objetivos y llego hasta este lugar, probablemente no llegue a ningún lado porque ya sé dónde voy a ir, digamos, ¿no? Es como que me muevo en círculo. Tengo estos objetivos, voy a llegar a este lugar, bueno, específicamente no hay ningún cambio. Eso también lo quiero recalcar, como para ir cerrando, el ensayo no puede ser ficción, tiene que tener una argumentación, no puede ser algo que no sea verosímil, ¿no? Y creo que a veces, por eso los textos sirven, en el sentido del texto de Res sirve, pero muchas veces las propias definiciones, cuando hay tantas definiciones, como que a mí me pasa específicamente que me mareo un poco, decir, bueno, pero ¿qué es ensayo? Entonces, lo que vamos a dar en el trabajo práctico 1 es 2 opciones de trabajo. Se los voy a mandar el lunes probablemente por mail, sí, antes. Va a ser para el viernes que viene o para el otro, hay 2 semanas para las entregas del trabajo práctico. Una grilla de preguntas de 3, que pueden elegir ese punto, o un segundo punto que sea escribir un ensayo, de 3 carillas aproximadamente. Entonces, entiendo que a veces hay posiciones en las cuales no tengo ganas de ponerme a escribir un ensayo, no quiero crear en ese sentido tantas cosas, pero sí tengo la opción de las preguntas, ¿no? Que eso se va a repetir en el conjunto de trabajos prácticos que restan. No van a ser 3 trabajos prácticos de pregunta y respuesta. En este caso vamos a dar una opción, si alguien quiere, le interesa, por favor, el tema del ensayo. Pero bien, puede ser, ahí decía, históricamente el término ensayo ingresa a la nomenclatura literaria como time. ¿Cómo que, perdón? Ingresa a la nomenclatura como time. ¿Quién utiliza este vocablo para designar la redacción de texto? Que reúne y publica en 1580. Sí, Montaigne, lo vimos la clase pasada. Claro. Montaigne, sí, fue el caracterizar el término ensayo, justamente. En realidad el ensayo acá tiene su apogeo en la década del 30, Evaristo Carriego, bueno, el Borges, Leopoldo Lugones, la crítica, ¿no?, de Argentina, es decir, qué nos trajo la inmigración, qué pasa con la actividad criolla, todas esas preguntas que corresponden a la... Pero sí, se han escrito ensayos antes de Montaigne, pero Montaigne lo conceptualiza. Como ocurre con la sociología también, ¿no? Decimos, bueno, hablamos de sociología antes de Comte, pero Comte da el nombre fisiología social y sociología, ¿no? Saber de lo social. ¿Qué es lo que hay que leer entonces para la semana que viene? La semana que viene vamos a ver el prólogo al contrato social de Mariano